Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente como cada semana aquí a Un Bacari Suelto en las Ondas con Sergio Bacari, por supuesto, desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Shalom Jorge y shalom a todos los que nos están escuchando aquí desde Israel. Bueno, hace unas semanas hicimos un programa dedicado al Sendero de Israel, al Shvil Israel, pero hoy vamos a hablar del camino y las rutas en un sentido más amplio, entiendo, ¿no? Sí, vamos, sí, es un tema que a mí me gusta mucho. La otra vez recorrimos el país caminando en un programa de 20 minutos, hoy lo vamos a recorrer por medio de rutas y caminos, si te parece. Muy bien, pues vamos allí. Bueno, yo como siempre, ya te conté en varias oportunidades, en mi país todo se hace apresuradamente, no hay tiempo para nada y en las rutas, las rutas son un fiel reflejo de nuestras conductas en la vida diaria también. Si bien no se compara la forma en que nosotros conducimos con la brutalidad y la agresión de algunos lugares que me tocó estar y conducir. Nosotros sí solemos comportarnos como en el shuk árabe, como en el mercado árabe, salvo que en vez de usar el cuerpo, usamos el vehículo. Las rutas en Israel, yo te voy a empezar a hablar por las rutas, después si queda tiempo voy a hablar también del tránsito, los semáforos y las rotondas y algo histórico. También vamos a ver cómo estamos de tiempo. Respecto a las rutas en Israel, siempre fueron gratis, pero en los últimos años construyeron una autopista que la llaman la autopista número 6, que recorre 2/3 del país, de norte a sur, por la costa oeste, y se paga. Es la primera ruta que hicieron con peaje, que si bien el peaje no se paga en efectivo, sino que ahí son cámaras que te sacan fotos y después te envían, te hacen débito automático con la tarjeta de crédito, pero eso es pago y por el éxito que tuvo esa ruta, después construyeron también túneles pagos que cruzan Haifa de este a oeste y también ahorran mucho tiempo. Son unos varios kilómetros de túnel que hicieron adentro de una montaña. Y otra de las cosas que hicieron últimamente es un carril pago, un solo carril de 5 carriles que hay en la autopista número 1 para entrar a Tel Aviv, que se paga y la gente que quiere ahorrarse el tránsito de las mañanas puede circular por ahí, que ahí no hay mucho tránsito, pero tiene que pagar y mucho incluso. Eh, las rutas en Israel no tienen nombres, tienen números. Y uno sabe, cuando uno tiene que programar un viaje, sabe que cuantos menos números tiene la ruta, más rápidas son. Es decir, si tiene un solo dígito, nosotros sabemos que es una autopista. Y si la ruta tiene 4 dígitos, 4, 8, 9, 7, no sé, cualquier número, entonces sabemos que son caminos de tierra. Si son 2 dígitos es una ruta rápida y 3 dígitos es un camino no rápido. Otra de las cosas que es muy fácil en Israel saber es que si los números son pares, las rutas van de norte a sur y si son impares van de este a oeste. Pero bueno, eso es un poco aburrido, pero para los turistas que alguna vez quieran venir a pasear, que sepan eso, que si están viajando por una ruta par, están yendo de norte a sur o de sur a norte. Eh, respecto al tránsito en Israel, como dije al principio, es como en el shuk, como en el mercado, y cada uno, ahora te hablo de las horas tope del tránsito, que son a la mañana cuando vamos al trabajo o a la tarde cuando volvemos. Cada uno con su vehículo trata de hacer lo que puede para sobrevivir. Nos colamos en la fila, robamos la luz amarilla del semáforo, o nos pasamos de carril sin hacer el guiño. Estamos apurados, queremos esquivar el tránsito y bueno, nos comportamos como te dije, como en el shuk. El tránsito en Israel tiene asuntos políticos, a mí me parece que eso no lo vi en jamás lo vi en ningún lado que me tocó visitar. Resulta que, como en todo el mundo, acá también tenemos semáforos, pero
los semáforos acá tienen una influencia mucho más grande que la que tienen en otros lugares, porque son políticos, son semáforos políticos, aunque no lo creas. Acá las ciudades son dueñas de cómo manejar los semáforos. Y, por ejemplo, en los años 90 hubieron muchísimos problemas con estos semáforos, e incluso guerras entre partidos políticos por culpa de semáforos. Y me voy a explicar. Hay, por ejemplo, semáforos en cruces de ciudades que pertenecen a la ciudad donde están ubicados, y las municipalidades son las que deciden cómo manejarlos. Si, por ejemplo, estamos en la ciudad de Tel Aviv, y que está pegada a la ciudad de Herzliya, y hay un semáforo en la esquina. Herzliya es otra ciudad en el norte de Tel Aviv. Entonces, por supuesto, el intendente de Tel Aviv, para darle prioridades a los que viven en Tel Aviv, hace que el semáforo verde dure mucho más tiempo, a cuenta de darle semáforo rojo a los de Herzliya. Entonces, esto trae problemas entre municipalidades, incluso entre partidos políticos, como te decía, porque los que viven, por ejemplo, en Herzliya, tardan muchísimo más tiempo para salir o para entrar a la ciudad por culpa de los semáforos de Tel Aviv. ¿Me sigues? O sea que, por ejemplo, a ver si te entendí, cuando uno llega al límite norte de Tel Aviv con Herzliya, el ayuntamiento de Tel Aviv le da prioridad a la gente que va a volver a moverse por Tel Aviv, que no a los que salen de la ciudad. Exactamente, y los dejan encarrelados a los de Herzliya del norte, con mucho más tiempo de semáforo rojo. Ajá. Es sumamente político eso. Después de tantos líos que hubieron en los años 90, fines de los años 90, la solución llegó. Yo creo que se copió de Europa, supongo, y la solución se la llama rotondas, las cuales comenzaron a construir por todos lados para agilizar el tránsito y no perjudicar a nadie. Empezaron a cambiar los semáforos, y el tema es tan nuevo que acá todavía no lo conocemos bien, no sabemos bien las reglas, y no sabemos todavía cuándo entrar en la rotonda, o cuándo salir. No sabemos a quién darle prioridad. Todavía estamos aprendiendo el tema y es un lío bárbaro. Hay lugares que hicieron incluso rotondas, como en el Arco del Triunfo en París, con 3 o 4 carriles, y realmente es una experiencia quedarse ahí parado y mirar el lío que se arma, porque nosotros los israelíes no aprendimos a usar las rotondas, a pesar de que nos vienen a agilizar y a ayudar. Pero el tema de las bocinas, que es de por sí algo terrible en este rincón del Medio Oriente. No te olvides que vivimos en Medio Oriente. Nosotros hacemos todo al revés acá, y si la ley de la bocina dice que es para las rutas y no para las ciudades, acá hacemos todo al revés, y usamos la bocina en las ciudades, y cuando salimos a las rutas ni siquiera las tocamos. Y bueno, eso es vivir en Medio Oriente. Lo que sí, cuando hablo de las rotondas, pasaron a ser un adorno lindo de todas las ciudades, a pesar de que, además de que agilizan el tránsito, cada ciudad empezó a dedicarle una rotonda a un tema, y hacer de esas rotondas algo muy lindo, que tienen temática, que tienen educación, y que además se las ve muy lindas, y ayudan al paisaje de la ciudad. Así que ese es un tema lindo. Con respecto al conductor israelí, bueno, en horas tranquilas nosotros somos respetuosos y manejamos según el libro, realmente. Le O damos sea, prioridad a los peatones que cruzan en las cebras, cedemos el paso cuando hay un símbolo de triángulo, o paramos las 4 ruedas cuando tenemos el cartel que dice stop. Eh, Eso sí, te estoy hablando de cuando el tránsito está tranquilo, no en las horas que te dije al principio, que es un lío total. El porcentaje de hombres y mujeres que conducen es idéntico en Israel, salvo en las minorías judías ortodoxas y árabes musulmanes, que los hombres superan a las mujeres en un gran porcentaje. Eso es con respecto a las rutas y al tránsito y a los semáforos. ujú. Pero Yo, vamos a hablar, sí. no, yo te quiero agregar una pequeña percepción que quizás viviendo allí no la tengas, pero es la siguiente. También las personas se acercan en Israel
mucho más cerca que lo que se acercan en Europa. Por ejemplo, para estar en un lugar como un ascensor o en la cola esperando un autobús o lo que sea, en Israel la gente se junta mucho más, están mucho más cercanas una de otra porque no Es tienen verdad. esa separación. Y con los coches pasa lo mismo. Los coches, si hay un pequeño espacio, pues van a tratar de pasar por ahí, aunque en otro país igual digan, no, la distancia, que la separación tiene que ser un poquito mayor, ¿no? Yo creo que eso Sí, también es verdad. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a contar un poco las cosas lindas también que tenemos Por en supuesto. Israel. Por ejemplo, cuando tenemos caminos que son caminos que están relacionados con la historia. Hay una ruta que es la Ruta 60, que se le dice el Camino de los Patriarcas. La Ruta 60 es una ruta que comienza en Beersheba. Beersheba es la capital del Negev, del desierto del Negev en el sur, y sube hasta la ciudad de Nazaret, que está en la zona del mar de Galilea. ¿Ok? ¿Por qué se la llama la ruta de los patriarcas? Porque es una ruta que hacían a pie los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, cuando eran sedentarios, ¿se dice, o nómades? Que caminaban, se No, movían todo el tiempo. nómades, nómadas. Eran pastores nómades y vivían todo el tiempo caminando, y esa ruta que está entre la cordillera de los montes de Jerusalén, Hebrón y la del lado más oeste, es una ruta que está en un valle, digamos, que se hacía históricamente caminando, la hacían los profetas. Abraham, cuando iba a Siria a rescatar a su sobrino Lot, o cuando combatió con los 4 reyes, siempre era esta la ruta que ellos transitaban, que si bien el 90% de su recorrido hoy está en los territorios de Judea y de Samaria, tiene una importancia histórica y bíblica. Y exactamente por ese camino pavimentaron una ruta que a los costados pasa por lugares históricos bíblicos e incluso lugares santos, que los que entienden de Biblia llaman la Biblia del lado judío. Es toda una experiencia transitarla, y hablo de ciudades como Hebrón, o asentamientos colonos de Shiloh, Elon Moré, todos subiendo hasta el norte, pasando también por muchas ciudades árabes como Shem, o lugares de mucha población, hasta llegar hasta Nazaret. Y es lindo ver que como un camino que hace 4.000 años lo hacían los patriarcas, hoy lo podemos hacer con el vehículo, conociendo también mucha historia, y cuando miramos a los costados podemos ver lo que miraban nuestros padres, nuestros patriarcas hace 4.000 años atrás. Pero sin ningún lugar a dudas, la ruta más linda, más importante, más conocida, que no hay discusión en esa, es la autopista número 1, que todos la conocen porque, como se dice, Conecta. conecta Tel Aviv con Jerusalén, pero el autopista, esta ruta número 1, la autopista se transforma en ruta número 1 y llega hasta el Mar Muerto. Lo lindo que tiene esta ruta históricamente es que es el camino exacto por donde entramos a la tierra prometida cuando vinimos de Egipto y pasamos 40 años por el desierto. La Biblia cuenta que nosotros cruzamos el río Jordán y entramos por el valle que empieza en la parte norte del Mar Muerto. Y es un valle tan ancho y tan amplio y tan marcado, que por ahí decidieron pavimentar también la ruta esta, que desde el Mar Muerto uno puede llegar hasta Jerusalén, pasar por el lado de Jerusalén y seguir por los montes de Jerusalén hasta llegar hasta el llano y hasta Tel Aviv. Es una ruta que Sin pasa por Jericó también, por supuesto. No, esa ruta no ¿No? pasa por Jericó, esa ruta pasa más para el lado de 10 kilómetros de Jericó pasa. Ajá. Está más cerca del Mar Muerto. Esta autopista es también muy famosa ya por los nuevos sionistas, porque en la guerra del 48, cuando Jerusalén estaba casi sitiada, subían camiones desde Tel Aviv que le traían alimentos y medicación y todo.
y era una subida tan empinada, casi de 1000 metros. Jerusalén está 800, 850 metros. Los camiones, cuando iban despacito, eran atacados por la legión árabe que estaban en la cima, y era un camino súper peligroso en el cual dejamos muchísimas víctimas, e incluso se perdió esa ruta durante la guerra de la independencia del 48, y Jerusalén quedó sitiada. Hasta hoy día uno ve a los costados de la ruta, antes de empezar a subir en una zona que se llama Sha'ar Hagai, hasta la zona de Nevaseret Zion, que tú conoces. Hay caminos todavía de esa época que están de recuerdo a los costados de la ruta. Es algo súper lindo, súper interesante e incluso emocionante, creo yo. Últimamente esta autopista y esta ruta y esta subida se terminó de reconstruir, y ahora hay muchos carriles y es muy cómoda para transitar. Ujú. Otro de los caminos que tenemos en Israel, a causa de todo esto que estoy contando, de la autopista número 1 y de que Jerusalén había quedado sitiada, en la época del 48 el ejército de Israel hizo un camino al que lo llamó el camino Burma, que lo hicieron por el costado, y en pocas semanas, para poder romper el sitio de Jerusalén. Y hoy por hoy es un camino que no se puede hacer con vehículo normal, hay que hacerlo con un jeep o caminando, pero yo creo que es el camino más famoso de Israel, por lo menos de la época moderna que tenemos hoy por hoy. Se lo llama Burma porque es el nombre que usó un soldado británico en la guerra con Japón para eludir la ruta principal controlada por el ejército japonés, avanzando por un camino casi imposible de circular, con el objetivo de llevarle municiones a China, y era atravesando el territorio de Burma. Así se llamó en esa época ese camino, y en Israel copiaron la idea y copiaron también el nombre, y se lo llama Camino de Burma. Un paseo súper interesante que recomiendo. Como les dije, para mí es el camino más famoso y más importante que tenemos en Israel. Y para terminar, quiero contar también sobre una ruta que se llama la Ruta de los Perfumes. Hace pocas semanas conté así un poquito con Alejandro cuando estábamos charlando. La Ruta de los Perfumes está en el sur, en el desierto del Negev, y se hace por lo general con camellos, que es una ruta que se le dice así porque los perfumes y las hojas para hacer perfumes que se traían en la antigüedad, hablo de 6.000 años incluso, desde la zona del Yemen o de Arabia Saudita, venían en caravanas de camellos. Y ellos andaban 6 meses a paso lento y en silencio, atravesando todo el desierto, y tenían 50 paradas, sí, más de 50 incluso estaciones, para luego seguir camino. Ellos iban parando durante esos 6 meses para seguir camino. Y en Israel tenemos 150 kilómetros que recorrían cuando venían desde esa zona, que atravesaban todo el desierto del Negev para llegar al puerto de Gaza, que en ese momento, de Gaza, perdón, que era un puerto importante, y de ahí derivaban la mercadería a los países europeos de Grecia o de Roma. Todavía quedan huellas en Israel de esas estaciones que habían acá. Habían 4 estaciones en los 150 kilómetros que recorrían, y yo recomiendo hacer ese camino o caminando o en jeep o en camello. Como dije, yo lo hice en camello y realmente me encantó. Hay muchas riquezas arqueológicas, y desde la frontera con Jordania y hasta la frontera de la Franja de Gaza es un paseo súper lindo. Hay además huellas de acueductos. Lo recomiendo, es un paseo, una ruta hermosísima, no para hacer en auto, como dije, sino para hacer con camello. Muy bien. Como siempre, tú hacia el final del programa también tienes un mensaje que quieres darnos, generalmente. Más que un mensaje, quiero dar un consejo. Cuando estén los turistas, ustedes estén de paso por aquí, por Israel, quiero que sepan cuándo salir a pasear, y se llevarán, si saben cuándo salir, en qué momento salir en el tránsito, se llevarán de nosotros una imagen de lujo, como si fuese que estuvieran en Suiza o en Canadá.
pero si llegaran a equivocarse y salir en horas pico, como se le dice, entonces van a sentir que están paseando por Egipto, Tailandia o Marruecos. Y bueno, va a ser un poco más divertido, pero más ruidoso. Así que mis consejos es saber salir a las rutas en los horarios en que nosotros no estamos yendo al trabajo, ni yendo ni volviendo, a menos que quieran vivir como en el Medio Oriente, escuchar los bocinazos, los gritos y todos los empujones y los codones, sí, pero entre los vehículos, como decías vos, sin respetar las distancias y todo eso. Pero bueno, eso es lo que tiene Israel, que estamos en Medio Oriente, somos una casa de lujo en medio de una jungla, y a veces nosotros nos comportamos como los vecinos que tenemos alrededor, o nos comportamos como lo que nosotros queremos ser, que son ustedes los europeos. Así que en manos de ustedes, de cada uno, está qué es lo que quiere ver de Israel, si el ruido y el lío del Medio Oriente, o la modernización, el desarrollo y lo educativo que tenemos del lado europeo. Pues nada, muy bien, este ha sido un programa, una guía para recorrer en coche muchos de los caminos de Israel, los consejos básicos para hacerlo. Te agradecemos, Sergio, y te invitamos, como siempre, a volver a encontrarnos la semana que viene. Será un placer, Jorge. Muchos saludos de Israel para ti y para todos los que nos han escuchado.